Buenas tardes. Presento para guitarra la fase 4 en la evaluación final. Eh, yo he escogido la ruta A, por lo tanto voy a colocar 5 canciones clásicas para guitarra o obras clásicas para guitarra, que es lo que solicitaba en la guía. En esta guía, estas 5 canciones he colocado como primero el concierto de Aranjuez. Después de investigar en varias páginas, he encontrado que esta obra, que por cierto es muy hermosa, ya la había escuchado en varias ocasiones, me parece realmente que es la que lleva la batuta como las obras más insignes para tocar en guitarra. Fue una composición musical o es una composición musical para guitarra y orquesta escrita en 1939 por Joaquín Rodrigo en París, Francia. Y su éxito establece la reputación de este compositor como uno de los principales de la posguerra española. Como él era sordo, casi ciego, él utilizaba mucho el braille, así que he colocado una foto de la obra en braille, que fue como inicialmente él la escribió. Dice que ese mismo año en que él escribió esta obra, regresaba a España después de la Guerra Civil Española. La segunda obra que nosotros podemos tener aquí es Capricho Árabe, otra obra muy hermosa realmente, escrita por el español Francisco Tárrega. De Francisco Tárrega he presentado 2 obras que se pelean por ser las mejores del mismo compositor. Luego veremos la otra. Esta es una de las más emblemáticas del patrimonio musical español. Él la escribió dedicándosela a su amigo el compositor Tomás Brenton, y el Capricho Árabe fue compuesto a finales de los años 80 del siglo XIX. Recuerdos de Alhambra, les hablaba de otra obra famosa también del mismo compositor Francisco Tárrega, y fue inspirada en el espectacular conjunto de jardines y palacios de Alhambra, símbolos del apogeo y el ocaso de la cultura nazarí a finales de la Edad Media, que el compositor visitó en torno a 1897. En cada obra he colocado un link de YouTube donde se puede escuchar estas composiciones muy hermosas. La catedral, como cuarto lugar he colocado la catedral. También esta obra está entre el repertorio infaltable para la guitarra, para los expertos y para los oídos acostumbrados a este hermoso instrumento. Es compuesta por Francisco Barrios en 1921. Esta obra, la catedral, inicialmente tenía solo el segundo y el tercer movimiento, y en el año 1938 fue añadido el primer movimiento, o el preludio Saudade, compuesto en La Habana, Cuba, en donde se transmite una atmósfera en donde predomina la quietud. Este movimiento fue creado de cierta manera para completar la obra, ya que en ese momento en Europa estaba establecido un estereotipo de la música erudita, en donde generalmente todas las grandes composiciones contenían 3 movimientos. La sonata 15 de Fernando Sor, esta sonata dice que es un solo movimiento. Fue publicada por primera vez en el Journal de Musique Étrangère pour la Guitare, editado por Castro en París hacia 1810. Fue también publicada en el siglo XIX, una década o la segunda década del siglo XIX, y más tarde también dice que de las 4 sonatas de Sor, esta es la más amable y graciosa frente al amplio juego instrumental de la 14, la anchura de miras de la 22 y la densidad de la 25, que esta se nos presenta diáfana y cristalina. Y como unos extras presento Asturias o Leyenda, que traduce la pieza de Isaac Albéniz, es quizás una pieza por excelencia de la guitarra española. Esta pieza fue escrita en la década de 1890, muy probablemente en Londres, donde estaba el pianista y compositor de teatro. Originalmente esta fue una obra escrita para piano en tonalidad de sol menor. Luego dice que fue publicada también con el título de Leyenda. Estas son
considerado que son las más importantes obras para guitarra, que al igual que habíamos visto de los personajes representativos de la guitarra, también estas obras son netamente representativas. Fue un placer haber escuchado cada una de estas obras y haber realizado esta actividad. Buena tarde.